Bueno, y aquí estamos, comenzando una nueva semana, transitando el mes de agosto, en este momento con 3 grados 9 de sensación térmica en la ciudad, con el cielo parcialmente cubierto, con mañanas que por supuesto siguen siendo frías, nada que ver con lo que había sido buena parte de los días pasados. Lo que no está frío es la política, lo que no está frío es la economía, lo que no está frío es la realidad que nos circunda y que provoca y desraja, por supuesto, sentimientos cruzados, complejos, la más de las veces muy, muy difíciles. Tenemos atletas olímpicos que estuvieron en Tokio, compitieron, convivieron, vivieron la fiesta de los Juegos Olímpicos, pese a todas las circunstancias que el coronavirus provoca, y hoy no pueden volver a la Argentina porque no hay pasaje. Gente que partió en el mes de julio, que está en este momento en Estados Unidos, que ha conseguido ayer por la noche, después de mucho, pasaje para volver en septiembre. La pregunta es ¿con qué se sostiene todo eso? Se toma deuda en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué necesidad, no? El gobierno había hecho un planteo. Dije, bueno, esto es un atisbo de racionalidad. El planteo era decir, bueno, vamos a habilitar Mendoza, vamos a habilitar Córdoba, vamos a habilitar Iguazú y vamos a reorientar el flujo de pasajeros para descargar la presión sobre Seiza, ya que la presión está dada, en teoría, según palabras del gobierno, por la necesidad de mantener el criterio de los controles. Se había comenzado con 600 pasajeros por día, se pasó a 700, ahora se pasa a 1000. La presión de las compañías aéreas sigue siendo muy importante. Las compañías dicen, nosotros no podemos seguir operando con reducción de cantidad de pasajeros transportados. Esto hace absolutamente inconveniente el transportar hacia la República Argentina. En líneas generales, estas disposiciones fueron posteriores, porque hasta finales del mes de junio los vuelos venían realmente completos, entendiendo que a bordo de los aviones el sistema de circulación de aire de los aviones evitaba que la circulación de aire fuese un factor de transporte del coronavirus. Coronavirus que por otro lado debiera ya comenzar un proceso de revisión muy importante al respecto de lo que se dice y de lo que se afirma. Cada vez que voy con estos términos hago una aclaración para tranquilidad del sistema mediático global, en particular de la compañía YouTube y demás, diciendo que el virus existe, la pandemia es un dato real. Lo que difiere enormemente es lo que efectivamente ocurre. Y lo que efectivamente ocurre tiene que ver con que en su momento el Imperial College, que estuvo muy bien ayer el doctor Sin en una conversación que mantuvo con Debac, cuando dijo, bueno, acá hay que tener en cuenta que las proyecciones, dijo, mira, yo después de lo que pasó con las primeras proyecciones no tengo ningún respeto por las proyecciones. Alguien va a tener que revisar, porque las proyecciones del Imperial College, sobre las cuales el mundo tomó las determinaciones de aislamiento que se produjeron con posterioridad, hablaba de potencialmente 40.2 millones de muertos en 2020. En este momento, atribuidos al COVID, y siempre usaré este término, atribuidos al COVID, hay 4.2 millones de fallecimientos, es decir, alrededor del 10% de la cifra estimada. Obviamente, como nos pasa en la Argentina, donde desde las redes se ha iniciado esta prédica del 17 de agosto, llevar adelante lo que se llama el Día de las Piedras, no para arrojárselas al gobierno, sino para dejarlas en la Puerta de Olivos, para dejarlas en la puerta de la Casa Rosada. Se invita a través de las redes a que en distintos lugares se elija el lugar a donde se quieren llevar las piedras, ¿no? Yo en particular la llevaría a Zona Sanitaria Octava o a la Escuela de Medicina, allí donde está el lenguaraz de Alacino, que por lo menos ahora ya no arriesga más cifras, no arriesga ninguna cifra más. Pero que sí, quiero entrar en detalle de un tema hoy, que tiene que ver con el conjunto de las cuestiones que ha permitido este tema o escenario de pandemia. Sin ninguna duda, y tal como señalé desde el primer minuto, y pido perdón por esto, pero bueno, en definitiva, no tengo un exégeta acá al lado que diga, José Luis dijo tal cosa. Tengo que reafirmarme en esta comunicación con ustedes de cada mañana desde hace 31 años. Desde el primer momento sostuve que un gobierno que no tenía ni idea de lo que ocurría, que no tenía ni idea de qué hacer, basado en ese estudio del Imperial College, que tomaron los asesores científicos, ¿no?
ya tenemos dudas después de la difusión del listado de visitas, quiénes son los asesores científicos, a encerrarnos en una cuarentena estricta que tenía que evitar que el virus llegara a la Argentina cuando el virus ya estaba dentro de Argentina, porque en el mismo momento en que se blanqueó por parte del régimen chino la existencia del virus en Wuhan, en el mismo momento en que se comenzó a construir el hospital de 10.000 plazas en Wuhan, ciudad de 11 millones y medio de habitantes, lo cual solamente ese dato debería haber dado una proporción de conocimiento a los científicos argentinos. Ya la circulación estaba, Ezeiza no tenía controles, ante la presión que se hizo desde algunos medios, los controles que instalaron en Ezeiza era un chiste, era un mostrador con un cartel que decía, si usted viene del exterior y tiene síntomas, comuníquelos. La gente pasaba y pasaba, que era Ezeiza el lugar donde se debió haber hecho realmente un control eficaz desde la primera hora. Pero no ocurrió así. Y por supuesto, tenemos 107.000 fallecidos atribuidos al COVID, con todo lo que nosotros ya sabemos y hablamos, con las restricciones de libertades, con los chicos asesinados a manos de fuerzas policiales totalmente empoderadas para actuar con violencia en provincias como San Luis, como Formosa. Formosa que sigue siendo literalmente África mía, ¿no? Allí donde Gildo y Fran, el hombre que según dice Moreno es el paradigma del peronismo, el templo del peronismo, las fuerzas de seguridad actúan como si fuesen las fuerzas de Kim Il-jong en Corea del Norte. En las últimas horas, el abogado Daniel Swisher, que había concurrido hasta la casa del gobernador, pretendiendo que se le explicara en el rostro determinadas cuestiones que siguen pasando allí en la provincia de Formosa, fue golpeado y arrestado. Hay un video que vamos a compartir, negándosele todos sus derechos. El policía que lo detiene con antorchados de comisario le dice: usted está frente a la casa del gobernador Gildo y Fran, elegido por la mayoría del pueblo formoseño, no puede pasar por acá. Bueno, es tremendo lo que ha ocurrido, tremendo. Yo imagino que en un ratito más, no mucho más, va a comenzar a ser un título en el día de hoy. Pero hay otro tema que ayer vi en boca de algunos opinadores metropolitanos, la cuestión de las movilizaciones de los grupos piqueteros. Movilizaciones de los grupos piqueteros. El planteo que se hacía era, bueno, mirá, esta gente movió tantas personas, esto le están diciendo al gobierno, mirá, muevo estos, pero además puedo mover muchos más, ¿no? Creando no para el gobierno, para el vecino del común, la sensación de una fuerza de ocupación con gran capacidad de infligir o provocar daño o torsión de las realidades de las políticas de Argentina. Lo que hay en verdad es que el gobierno eligió un sector, ya lo había elegido desafortunadamente Carolina Stanley en su momento, cuando fue ministra de Bienestar Social de la Nación, por su mancomunión con la Iglesia Católica. Lamentablemente ahí tenemos todo un tema, y es un tema que los católicos, pero no me refiero a aquellos que, si preguntados en una encuesta, ¿usted profesa alguna religión?, contestamos católico, y la profesamos porque estamos dentro de un contexto, fuimos educados de una determinada manera, creemos en determinados valores. Estoy hablando de los que son parte de la estructura, de los que forman parte, que no necesariamente que formen parte hace que sean los mejores, ¿no? Bueno, pero van y están ahí. Esto debería discutirse dentro de las parroquias, debería discutirse con los párrocos. Párrocos que militaron a favor de este esquema, un esquema de pobrismo, un esquema de conculcación de derechos, un esquema de aceptación de una suerte de poder superior en manos del peronismo que le iba a traer la felicidad a un pueblo al que se la estaban conculcando. Estos grupos que están en la calle pertenecen al Partido Obrero, pertenecen al movimiento del socialismo. ¿Con qué se mueven? Fluyen con el dinero público que les llega. ¿Por qué el dinero sigue llegando a las organizaciones? ¿Por qué hay este tipo de estructuras? Y después un análisis que es interesante. El otro día en una cuenta de Twitter lo hacían con un seguimiento muy largo de las movilizaciones piqueteras. La gente, obviamente esa gente no tiene cánticos comunes, hay grupitos organizados que promueven los cánticos, y acá yo he dado testimonio, he escuchado a dirigentes locales dar instrucciones y he escuchado a gente que marcha preguntando, dice, ¿qué hacemos acá?
No, me dijeron que tengo que venir, ¿viste? Porque si no está la lista, el plan. ¿Cuánto más hay que hablarlo? ¿Cuánto más hay que hacer para que el Chino Navarro explique ese auto que iba para Luján con 14 millones de pesos, que era para pagar los micros con los que llevaron la gente a Luján? ¿Cómo permite un obispo que llegue un grupo de personas organizadas, llevadas con una estructura que maneja tanto dinero, a hacer la parodia de que están rezando por el Papa? ¿Cómo permiten una cosa de esa? Es insoportable realmente el cinismo, la hipocresía y el nivel de mentira. Vamos a seguir en un instante.